Al norte de Europa, tierra de fiordos, hielo, y cielo sin fin emerge del mar. Esto es Noruega. Aquí, montañas caen al agua azul oscura y cascadas bajan de riscos como hilos de plata. Durante siglos, naves vikingas, aldeas de pesca, granjas remotas resistieron entre temporales y valles mudos. En el extremo norte, el sol puede no ponerse, mientras cielo invernal arde de pronto con auroras boreales. Pocos países unen tanta belleza y tanto aislamiento, tanto peligro y tanta paz. Noruega no es solo un destino, es un lugar que muestra cuán pequeña es la vida humana ante natura. Desde fiordos míticos al Ártico, islas de valles níveos, pueblos, cada rincón parece tallado por viento, hielo y tiempo. Hoy viajamos por los parajes más asombrosos de Noruega, hacia una belleza salvaje que muchos viajeros solo sueñan ver. Noruega ocupa unos 385.200 kilómetros cuadrados, espina de piedra al oeste de Escandinavia. De la costa sur al Ártico Norte se alarga más de 1.700 kilómetros. Pero aquí viven unos 5,6 millones. Noruega es de las más holgadas de Europa. Solo 2/3 del suelo es montaña y solo cerca del 3% sirve para cultivo. Su costa está hendida por fiordos, islas y escollos, creando uno de los litorales más complejos del planeta. Frente a ella hay unas 50.000 islas, muchas modeladas por glaciares, tormentas y milenios de viento ártico. Su cima más alta es Galdhøpiggen, con 2.469 metros sobre el mar en Jotunheimen. Su fiordo más largo y hondo, el Sognefjord, entra unos 205 kilómetros tierra adentro y baja a más de 1.300 metros. Durante más de 1000 años, este paisaje forjó marinos, campesinos, pescadores y reinos vikingos vueltos al mar. Para entender Noruega, sigamos primero el agua, a fiordos, islas árticas, glaciares y el silencio salvaje del norte. ¿Qué se siente al navegar por un valle tan vasto que los montes cierran el mar? Esto es Geirangerfjord, uno de los paisajes más espectaculares de Noruega y del mundo. En Sunnmøre, al oeste de Noruega, el fiordo se adentra unos 15 kilómetros desde el Gran Storfjorden. A ambos lados, montañas brotan del agua, con varios riscos que suben más de 1000 metros sobre el fiordo. El paisaje empezó a formarse en la última edad de hielo, cuando enormes glaciares tallaron hondos valles en la roca.
Al retirarse el hielo, el mar inundó los valles y creó los fiordos que serían el gran símbolo de Noruega. Con el Nærøyfjord, Geirangerfjord integra los fiordos occidentales de Noruega de la UNESCO. Pero la geología no lo cuenta todo. Durante siglos, familias alzaron diminutas granjas en cornisas sobre el agua, en lugares aún hoy casi inaccesibles. Algunas no tenían caminos, dependían de barcas, escalas y abruptas sendas de montaña. Sus vistas célebres son cascadas que caen del risco, sobre todo las 7 hermanas. Frente al fiordo se alza el Pretendiente, origen de una querida leyenda noruega. En primavera e inicios del verano, el deshielo transforma todo el valle en un reino de cascadas y bruma. Legar en barco sigue siendo la experiencia clásica. Revela el fiordo como lo vieron generaciones de marinos. Desde lo alto de Geirangerfjord se entiende por qué tantos viajeros lo consideran uno de los grandes paisajes del mundo. Aquí llueve más de 200 días al año y pocas urbes europeas invitan más. Bienvenidos a Bergen, puerta histórica de los fiordos de Noruega y ciudad muy querida. Fundada en el año 1070 por el rey Olaf III, Bergen fue capital de Noruega durante parte de la Edad Media. Hoy, más de 280.000 personas viven entre el mar, los montes y el cambiante Atlántico Norte. La ciudad está rodeada por 7 montañas, un marco de los más dramáticos entre urbes nórdicas de su tamaño. Su barrio más famoso es Bryggen, hilera de coloridas casas de madera y antiguo corazón de un gran puerto comercial. Durante siglos, mercaderes alemanes de la Liga Hanseática dominaron este comercio. Por esa historia, Bryggen es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. El marisco fresco sigue en el centro de la vida local. El mercado de pescado de Bergen lleva siglos abierto. En las mañanas claras, el olor del océano se mezcla con café, pan recién hecho y barcas que salen del puerto. Un breve viaje en el funicular Fløibanen eleva al visitante sobre los tejados, con amplias vistas de la ciudad y sus fiordos. Desde la cima se entiende por qué Bergen es desde hace tanto la puerta de los fiordos. Pese a su fama, Bergen sigue hondamente unida al mar que ayudó a forjarla. Quizá por eso el viajero espera una ciudad y se marcha con una sensación. En Bergen, historia, montañas, lluvia y mar se funden en un lugar único en Noruega. Pocas rutas tornan una ladera en
un espectáculo tan audaz como Trollstigen. En el condado de Møre o Romsdal, asciende por terreno abrupto cerca de Åndalsnes, en una región montañosa de Noruega, de las más dramáticas. Su nombre, Senda del Troll, inevitable entre riscos, bruma y vieja imaginación nórdica. La vía es famosa por 11 cerradas curvas de herradura, cada una tallada en la ladera. Abierta en 1936, Trollstigen tardó unos 8 años en cruzar la roca. Nieve y laderas inestables. Para los ingenieros y obreros de entonces, cada metro exigía paciencia, valor y un hondo conocimiento de la montaña. Por la mucha nieve, el hielo y el riesgo de desprendimientos, la ruta suele abrir primavera avanzada y cerrar en otoño. Conducir aquí no es simple transporte, es una lenta negociación con la gravedad. El clima y el borde del camino. Junto a las curvas, la cascada Stigfossen cae unos 320 metros y lanza rocío. Sobre el valle, cuando el caudal crece. Para la gente local, la carretera unió valles antes separados. Terreno áspero y largos inviernos. Desde el mirador superior, toda la ruta aparece abajo como una cinta de asfalto caída. Un anfiteatro de piedra. Trollstigen recuerda que en Noruega, hasta una carretera une ingeniería, peligro y mito. Emergen del mar de Noruega como la espina dentada de un mundo olvidado, casi irreales. Este archipiélago salvaje son las islas Lofoten, uno de los paisajes más asombrosos del Ártico. Entre los 68 y 69 grados norte, se extiende unos 170 kilómetros por el norte de Noruega. Pese a su latitud ártica, el clima es sorprendentemente benigno. Corrientes atlánticas templan los largos inviernos. Afiladas montañas de granito brotan casi del mar y dibujan una de las costas más reconocibles del mundo. Algunas cimas superan los 1000 metros, pero a sus pies aún prosperan aldeas pesqueras. Durante más de 1000 años, el mar ha moldeado aquí la vida, comercio, exploración y pesca. Cada invierno, el bacalao ártico migra del mar de Barents a estas aguas, sostén de una gran tradición noruega. Bastidores de madera con bacalao seco siguen siendo habituales, sobre todo cerca de Reine y Henningsberg. Las rojas cabañas de pescadores, o rorbuer, acogen hoy a viajeros que duermen junto a puertos usados por generaciones de pescadores. En verano, el sol de medianoche mantiene el paisaje encendido mucho después de que Europa duerma. En invierno, la aurora boreal danza sobre las cumbres y se refleja en bahías quietas y orillas nevadas. Caminar aquí puede parecer suave y al instante expuesto. Sendas estrechas suben de playas a crestas agudas.
Pero Lofoten no se olvida solo por su paisaje, sino por cómo la gente vive serena en un escenario tan dramático. Aquí, el Ártico no parece un desierto vacío, sino un mundo vivo de montañas, océano, trabajo y asombro. Muchos imaginan Noruega, fiordos, montes y aldeas de pesca remotas. Pero al fondo de un largo fiordo se alza Oslo, capital que revela otro rostro del país. Con más de 700.000 habitantes, es la mayor ciudad y centro económico de Noruega. Oslo se asienta al norte del fiordo de Oslo, donde bosques, islas y barrios urbanos se rozan de cerca. Mucho antes de la Noruega moderna, esta zona fue clave en la era vikinga. Algunos de los barcos vikingos mejor conservados aparecieron cerca del fiordo y hoy se exhiben en Oslo. ¿Cuántas capitales pueden unir exploradores vikingos con arquitectura y tecnología modernas? En la ribera, la audaz ópera de Oslo parece alzarse directamente del mar. Los visitantes pueden subir a su techo inclinado y contemplar el puerto y el perfil de la ciudad. Cerca, el Museo Munch celebra a Edvard Munch, creador de una de las pinturas más famosas del mundo, El Grito. Pese a ser capital, Oslo conserva un vínculo inusual con la naturaleza. En minutos, sus vecinos dejan el centro para caminar, esquiar o nadar al aire libre. Ese equilibrio entre vida moderna y naturaleza abierta hace tan singular a la ciudad. Al anochecer sobre el fiordo, la ciudad va más lenta que otras capitales europeas. Oslo demuestra que Noruega no es solo país de paisajes salvajes, también ha aprendido a vivir junto a ellos. Suspendida sobre un lago glaciar, una lengua de roca se asoma al vacío. Casi toda foto de Trolltunga parece imposible. Sin embargo, el lugar es del todo real. Unos 700 metros abajo yace el lago Ringedalsvatnet, entre montañas ásperas del oeste de Noruega. Durante milenios, los glaciares tallaron esta roca, quebrando y puliendo la montaña hasta dejarla repisa. Alcanzarla es parte del relato. Trolltunga no es un mirador que se entregue fácilmente. Según la ruta, se recorren más de 20 kilómetros ida y vuelta y 10 a 12 horas de montaña. El tiempo cambia sin aviso. Sendas de verano se pierden en viento frío, lluvia o niebla. Cada año, rescates auxilian a visitantes que subestiman la distancia, el vacío o la rapidez del tiempo. Pero el tramo final ejerce un extraño poder. El lago se abre abajo y la famosa repisa surge contra el cielo. Aquí no hay vallas ni barreras,
y muy poco separa al visitante de la inmensa caída. A su alrededor, Hardanger suaviza el drama con cascadas, glaciares y huertos que florecen en el breve verano boreal. Desde Trolltunga, Noruega parece vasta, callada, casi irreal, belleza que exige esfuerzo antes de revelarse. Muy al norte de Noruega continental hay un archipiélago ártico donde salir armado suele ser seguridad. Es Svalbard, en el Océano Ártico, entre Noruega continental y el Polo Norte. Su mayor isla es Spitsbergen, hogar de Longyearbyen, capital administrativa. En Svalbard viven unas 2.500 personas. La naturaleza pertenece a muchos más. El oso polar es su gran emblema, cruzando hielo marino, glaciares y costas heladas tras focas. Por eso, fuera de Longyearbyen, se exigen cautelas estrictas, a menudo con guías protectores. Cerca del 65% de Svalbard está protegido. Reservas y parques cubren vastos hielos y tundra. El clima es severo, largas noches polares y sol de medianoche durante meses. Longyearbyen nació como pueblo minero. Hoy es base de investigación, turismo y ciencia ártica. Cerca, la bóveda global de semillas penetra la montaña para guardar semillas del mundo. Mosses, zorros árticos, aves marinas y renos de Svalbard sobreviven aquí, adaptados al frío, al hambre y a una luz estacional. Viajar. Aquí es más entrar al borde del planeta que visitar un destino. Hay pocas carreteras, poblados mínimos. Tras los últimos edificios empieza un silencio casi absoluto. En Svalbard, Noruega, es más que paisaje salvaje. Supervivencia, ciencia y asombro comparten horizonte helado. Quizá por eso este archipiélago helado no se olvida. Muestra cuán pequeña es la humanidad ante la naturaleza soberana. A primera vista, Ålesund parece más ciudad de cuento que urbe noruega moderna. Alzada sobre varias islas de la costa oeste de Noruega, se alza donde montes, fiordos y atlánticos se encuentran. Pero la ciudad actual es sorprendentemente joven. En 1904, un incendio arrasó casi todo Ålesund en menos de un día. Más de 10.000 personas quedaron sin hogar. Asombrosamente, solo una murió. Siguió una de las reconstrucciones más insólitas de Europa. Arquitectos rediseñaron la ciudad en estilo Art Nouveau,
con torres, ornamentos y fachadas elegantes. Hoy, Ålesund reúne una de las mayores colecciones de Art Nouveau del mundo. Subir los 418 peldaños al monte Axla regala una célebre vista urbana de Noruega. Desde arriba, islas, puentes, puertos y montañas lejanas se trenzan en un solo paisaje. Sus aguas son puerta a maravillas noruegas como Geirangerfjord y la costa atlántica. Ålesund. Demuestra que, aún tras el desastre, una ciudad puede renacer más bella que antes. Un mal paso aquí puede ser caer cientos de metros al agua oscura. Tallado en el suroeste de Noruega, Lysefjord es a paisaje donde belleza y peligro comparten vista. Con unos 42 kilómetros tierra adentro, el fiordo corta muros de granito de antiguos glaciares. Algunos riscos suben casi 1000 metros sobre el agua, dando al paisaje escala abrumadora. Cerca de la entrada está Preikestolen, plataforma plana suspendida a 604 metros sobre el fiordo. Más de 300.000 senderistas llegan cada año, atraídos por una vista célebre de Escandinavia. No hay vallas ni barreras. Casi nada entre el visitante y el inmenso vacío. Más adentro está Kjerag, con una de las formaciones naturales más extrañas de Noruega. Entre dos acantilados verticales queda Kjeragbolten, enorme roca suspendida casi 1000 metros sobre el fiordo. Subirse toma segundos. Convencerse de pisarla puede llevar mucho más. Durante décadas, los riscos de Kjerag han atraído a saltadores beys en busca de una de las caídas más extremas de Europa. ¿Qué impulsa a alguien a subir a una roca suspendida sobre casi 1 kilómetro de vacío? Pero bajo la adrenalina late un paisaje que hielo, roca y tiempo tallaron durante millones de años. Desde una barca, un sendero o un risco, Lysefjord nunca parece del todo domesticado. Sigue siendo un raro lugar donde la naturaleza supera la confianza humana. En las noches de invierno, no brillan ciudades, sino ríos de luz verde en el cielo. Muy por encima del círculo polar ártico se alza Tromsø, capital del norte. Pese a estar casi a 70 grados de latitud, más de 78.000 personas viven aquí. Montañas, fiordos e islas rodean la ciudad, un marco urbano de los más dramáticos de Escandinavia. De fines de noviembre a mediados de enero, el sol no asoma sobre el horizonte.
Pero la ciudad no se hunde en la noche. Una luz azul suave tiñe el paisaje durante horas. Luego llegan las auroras boreales, razón por la que viajeros recorren miles de kilómetros. En noches claras, velos verdes, violetas y rojos ondulan de pronto en el cielo ártico. Tromsø tuvo también un papel clave en la gran era de la exploración polar. Quienes partían al Ártico solían zarpar de este puerto rumbo a lo desconocido. La ciudad alberga además la Catedral del Ártico, cuyo diseño es ya un emblema de Noruega. ¿Hay mejor lugar para ver la belleza y los extremos del extremo norte? En verano, el sol de medianoche sustituye la aurora y mantiene viva la luz. Pocos lugares cambian tanto entre estaciones y conservan vida todo el año. Tromsø es más que ciudad ártica, puerta a maravillas, misterios y horizontes del norte. Mucho antes de que Oslo fuera capital, el poder residía mucho más al norte. Era Trondheim, de las ciudades más antiguas de Escandinavia y vieja capital de Noruega. Fundada en el año 997 por el rey vikingo Olaf Tryggvason, pronto fue centro político y religioso. Durante siglos se coronaron aquí reyes y peregrinos de Europa del Norte acudieron a sus santuarios. Domina el perfil la Catedral de Nidaros, el mayor edificio medieval de Escandinavia. Su construcción empezó hace casi 1000 años sobre la tumba de San Olaf, patrón de Noruega. Ante sus torres y relieves de piedra, cuesta recordar que Noruega se asocia más a naturaleza que a arquitectura. Junto al río Nidelva, almacenes de madera de colores recuerdan siglos de comercio y vida marinera. Trondheim alberga una de las grandes universidades más septentrionales del mundo, que le da pulso joven. Historia e innovación se encuentran aquí con un aire muy noruego. Cuando la luz del atardecer se refleja en el río, Trondheim no parece una vieja capital, sino una ciudad serena ante su historia. Si Oslo representa el futuro de Noruega, en Trondheim quizá empezó de verdad su relato. En días de temporal, el océano a veces rompe sobre la carretera. Entre islotes de la costa oeste de Noruega, la carretera del Atlántico es de las rutas escénicas más famosas del mundo. Aunque solo recorre unos 8 kilómetros, suma 8 puentes entre islas, arrecifes y peñascos. El más reconocible es el puente Storseisundet, cuyo ángulo crea la ilusión de que la vía acaba en el aire.
¿Qué ingeniero mira una costa azotada por tormentas y decide tender una carretera? La obra duró más de 6 años y soportó numerosas tormentas atlánticas hasta concluir en 1989. Con calma, la ruta parece casi apacible y serpentea sobre aguas azules e islas dispersas. En las tormentas, las olas estallan contra los puentes, como escenas más de cine que de realidad. Sus aguas, ricas en vida marina, atraen todo el año a pescadores, aves marinas y barcos de pesca. Varios miradores invitan a detenerse, oír el viento y ver el Atlántico hasta el horizonte. Más que una vía de transporte, la carretera del Atlántico simboliza el vínculo de Noruega con el mar. Aquí, ingeniería y naturaleza no compiten, comparten el mismo escenario espectacular. Muchos la llaman la isla más bella de Noruega, aunque pocos han oído hablar de ella. Muy al norte del Círculo Polar Ártico, Senja es la segunda isla mayor de Noruega y un secreto bien guardado. En un solo día, el paisaje pasa de playas de arena blanca a montes dentados y fiordos hondos. Algunos la describen como una Noruega en miniatura, con muchos de sus paisajes célebres reunidos. La isla supera los 1.500 kilómetros cuadrados, pero sigue muy tranquila frente a Lofoten. En la costa norte, montañas abruptas caen al mar de Noruega, creando algunas de sus vistas más dramáticas. Uno de los lugares más fotografiados es Tungeneset, donde una pasarela de madera mira a picos afilados. Cerca, el monte Segla se alza como una vela gigante de piedra sobre los fiordos. ¿Pudo una montaña ser más perfecta para los fotógrafos? En invierno, Senja es de los mejores lugares del norte noruego para ver auroras boreales. En verano, el sol de medianoche ilumina montes tras medianoche. Senja parece la Noruega soñada, salvaje, hermosa y aún deliciosamente sin multitudes. Algunos fiordos imponen por tamaño. Nærøyfjord impresiona por lo contrario. Nacido del Sognefjord, este cauce UNESCO se estrecha a solo unos 250 metros. Montañas de más de 1.700 metros sobre el agua hacen del fiordo un corredor tallado en piedra. Pequeñas granjas aún se aferran a laderas, guardando una vida de generaciones. En mañanas serenas, cascadas, riscos y nubes se reflejan con simetría casi perfecta. Nærøyfjord demuestra que uno de los grandes paisajes de Noruega
puede ser de los más estrechos. El tren de Flam une la aldea de Flam con la estación de montaña de Myrdal, sobre el oeste de Noruega. En solo 20 kilómetros, el tren asciende unos 863 metros. Es de las vías de ancho estándar más empinadas del mundo. La obra empezó en los años 20 y los ingenieros perforaron durante años la roca viva. Asombrosamente, casi todos los túneles se tallaron a mano antes de la maquinaria moderna. Tras las ventanas desfilan cascadas, ríos, cumbres nevadas y valles profundos. Uno de sus hitos es Kjosfossen, una potente cascada que ruge junto a la vía. Los pasajeros bajan allí, entre bruma, agua atronadora y altos acantilados. Lo inolvidable del viaje no es el destino, sino sentir que cada kilómetro abre un mundo nuevo. En un país célebre por carreteras y fiordos, una gran aventura noruega va sobre rieles. El ferrocarril de Flam prueba que, a veces, el viaje es el destino. Bajo esta infinita blancura, yace hielo capaz de rehacer paisajes. Jostedalsbreen. Es el mayor glaciar de la Europa continental, con unos 487 kilómetros cuadrados. En lugares, el hielo supera los 600 metros y lleva milenios modelando el oeste de Noruega. Varios brazos glaciales bajan del casquete, entre ellos Briksdalsbreen, uno de los parajes naturales más visitados del país. Su azul intenso surge porque el hielo denso absorbe casi todos los colores solares salvo el azul. Hoy los científicos estudian de cerca el glaciar, clave para entender el cambio climático y ambiental. Jostedalsbreen nos recuerda que algunos de los grandes arquitectos de Noruega no fueron hombres, sino hielo, montañas y tiempo. Cada primavera, estas laderas despiertan blancas y rosas. Hardangerfjord. Se adentra casi 180 kilómetros en el oeste de Noruega, su segundo fiordo más largo. A diferencia de fiordos ásperos y rocosos, esta región evoca fruta, granjas y paisajes suaves. Un microclima benigno permite manzanos, cerezos, ciruelos y perales en sus laderas abrigadas. En la floración, más de 500.000 de frutales vuelven la costa una de las estampas más coloridas de Noruega. Es también un corazón histórico de la sidra noruega, donde pequeñas granjas reciben hoy con catas y comida local.
Pero Hardangerfjord no es solo dulzura pastoril. Cerca, Vöringsfossen cae unos 182 metros en Movedalen, uno de los paisajes de cascada más dramáticos del país. El puente de Hardanger cruza también el fiordo, unos 1.380 metros entre paredes de montaña. Durante siglos, barcos unieron aldeas costeras, llevando fruta, madera, gente e historias entre comunidades aisladas. Lo inolvidable es el contraste entre huertos floridos y montañas que aún se alzan con clásica fuerza noruega. Los viajeros vienen a ver la belleza bravía de Noruega, probarla, recorrerla y sentir sus estaciones. Hardangerfjord demuestra que, aún en un país de hielo y piedra, la naturaleza habla en flores, cosechas y aldeas calladas. Según la mitología nórdica, esta era tierra de gigantes. Jotunheimen, parque nacional, guarda las cimas más altas de Noruega y riscos alpinos. Con más de 1.100 kilómetros cuadrados, el parque reúne más de 200 cumbres de más de 2.000 metros. Kaldhopiggen y Glittertind, dos de las cumbres más altas del norte de Europa. Glaciares, lagos turquesa y valles hondos llenan los espacios entre cimas, creando un paisaje casi intacto. Durante generaciones, senderistas cruzaron estos montes por rutas antiguas entre valles remotos y altas mesetas. En días claros, la vista alcanza decenas de kilómetros sobre un mar de cumbres y campos de nieve. Así se entiende que los antiguos relatos nórdicos imaginaran gigantes en montañas como estas. Jotunheimen no es solo un parque nacional, es Noruega en su forma más áspera, remota y legendaria. Antes de las redes sociales, viajeros iban solo a ver esta cascada, Vöringsfossen. Es una de las cascadas más célebres de Noruega y se precipita con drama en el valle de Movedalen. Su salto principal mide unos 182 metros. El agua cae libre casi 145 antes de tocar la roca. Alimentada por el río Biorello, la cascada crece con fuerza en primavera y a inicios del verano, al fundirse la nieve. Una densa bruma suele alzarse del cañón y crea arcoíris que aparecen y se borran con la luz cambiante. En años recientes se levantó sobre la garganta una pasarela espectacular que une directamente los miradores. Estar en el puente mientras la cascada truena abajo resulta exaltante y algo intimidante. Más que una atracción turística, Vöringsfossen es ya un símbolo perdurable del vínculo de Noruega con la naturaleza salvaje.
Miles de islas salpican esta costa como peldaños hacia el Ártico. La costa de Helgeland cruza el centro de Noruega y protege un paisaje insular prodigioso. Más de 12.000 islas, islotes y arrecifes se dispersan por estas aguas. Durante siglos, pescadores surcaron estos canales siguiendo bacalaos, arenques y otros peces migratorios de la costa. Sobre el mar se alza Torhatten, quizá el hito natural más famoso de la región. Un túnel gigante atraviesa la montaña, unos 160 metros de largo y 35 de alto. Según la leyenda local, la abertura la creó una flecha lanzada en una batalla entre troles. Mar adentro está el archipiélago de Vega, Patrimonio Mundial UNESCO, forjado por la unión de gente y aves marinas. Por generaciones, los vecinos recogieron plumón de eider, una tradición singular de la Europa costera. Al conducir por la costa, el viajero pasa entre puentes, ferries, islas y paredes de montaña que emergen del mar. En verano, el sol de medianoche roza el horizonte y baña durante horas el paisaje en oro. En invierno, las borrascas del mar de Noruega recuerdan la fuerza de esta costa. Lo inolvidable de Helgeland no es un hito aislado, sino el ritmo sin fin de islas y océano. Pocas costas de Europa se sienten tan remotas y tan unidas a la vida diaria. Aquí, Noruega se revela forjada tanto por el mar como por sus montañas. Pocos lugares de Noruega reúnen glaciares, lagos turquesa, cumbres y fiordos en tan poco espacio. En el extremo oriental del Nordfjord, Olden y Loen son dos aldeas rodeadas de paisajes sublimes, nevadas, cumbres se alzan sobre valles verdes, creando un paisaje casi irreal. Apenas más allá de Olden está Briksdalsbreen, brazo accesible del vasto casquete de Jostedalsbreen. Durante generaciones, viajeros siguieron la senda al glaciar, viendo cerrarse el valle bajo riscos. Cerca, el lago Oldevatnet brilla con un turquesa singular, nacido del polvo de glaciares fundidos. En días serenos, las montañas se reflejan perfectas en el agua. Muy cerca, Loen es ya uno de los grandes destinos de aventura de Noruega. El Loen Skylift lleva del fiordo casi a la cima del Monte Joven en pocos minutos. Desde arriba, la vista abraza fiordos, lagos, glaciares y sierras en toda dirección. ¿Hay mejor lugar para entender por qué Noruega se llama uno de los países más bellos de la Tierra?
Kayakistas se deslizan por lagos glaciares. Senderistas suben hacia la montaña. Incluso llegan cruceros, llevando visitantes al corazón de paisajes antes casi inaccesibles. Pero, pese a su fama creciente, la región conserva una calma rara frente a muchos destinos de Europa. Olden y Loen reúnen lo que el viajero busca en Noruega: hielo, montes, agua y asombro a cada paso. Pocos países viven la luz y la sombra como Noruega. Muy al norte del Círculo Polar Ártico, es uno de los mejores lugares del mundo para ver dos prodigios. En invierno, las auroras boreales danzan en el cielo en ondas verdes, violetas y rojas. Estas luces surgen cuando partículas del Sol chocan con gases en la alta atmósfera terrestre. El norte de Noruega, sobre todo Tromsø, Senja y las islas Lofoten, atrae visitantes cada invierno. En noches claras, paisajes enteros brillan bajo cortinas de luz móvil. Pero meses después, la oscuridad cede a un asombro igual. Al norte del Círculo Ártico, el sol de medianoche brilla tras medianoche. En Nordkapp, el sol puede verse semanas sin hundirse bajo el horizonte. La experiencia desconcierta. Llega la tarde, pero la noche no viene. Pescadores, senderistas y viajeros usan esa luz para seguir activos hasta la noche. ¿Qué se siente al ver pasar la medianoche mientras el paisaje parece de tarde? Estos virajes de sombra y luz moldean la vida del norte de Noruega. Influyen en tradiciones, horarios, fiestas y aún en cómo se vive el tiempo. Juntas, auroras boreales y sol de medianoche revelan una Noruega sin igual en la Tierra. De los acantilados de Lofoten a los glaciares de Jostedalsbreen, Noruega excede todo viaje. Es un país forjado por hielo, montañas, tormentas y mar. Pero su historia la forjó también quien aprendió a vivir entre ellos. Los pescadores seguían mareas. Granjeros crearon pueblos bajo montes, ante fiordos. Exploradores fueron al norte, al Ártico y más allá. En el país, la naturaleza sigue poderosa, pero rara vez se aparta de la vida diaria. Aquí, las rutas bordean fiordos en vez de atravesarlos. Los ferries pesan tanto como las autopistas.
y pueblos enteros dependen aún del clima, las estaciones y el mar. Quizá por eso Noruega se siente distinta a tantos lugares. Urbes modernas junto a viejas tradiciones. La alta tecnología convive con paisajes que aún parecen intactos. En invierno, la oscuridad trae auroras boreales. En verano, el sol de medianoche alarga días inimaginables. Pocos países dan contrastes tan dramáticos y equilibrio tan admirable. Quizá la verdadera maravilla de Noruega no sea un fiordo, monte o aldea. Es como esos paisajes se enlazan y forman una nación extraordinaria. Gracias por acompañarnos por Noruega. Si han disfrutado esta aventura, suscríbanse y sigan explorando el mundo con nosotros.